Vamos a seguir fortaleciéndonos, hermano, esta reunión de veras que nos está haciendo sentir el cariño de Jehová y la confianza en Él. Y seguiremos alimentándonos de esto, ¿verdad? Bien, pues vamos a abrir nuestro libro en el capítulo 19. El tema de este capítulo es: habla con una mujer samaritana. Vamos a aprender cosas muy interesantes. Mire, antes de hacer las preguntas quisiera repetirlas. Primeramente dice: ¿por qué le sorprende a la samaritana que Jesús hable con ella? Fíjese. La segunda: ¿qué le enseña Jesús a la mujer sobre el agua viva y el lugar donde adorar a Dios? Y una tercera pregunta: ¿cómo le revela Jesús a la samaritana quién es Él y qué le dice sobre cómo hay que adorar a Dios? Así que son tres preguntas muy interesantes. Vamos a verla hasta el párrafo número 9. Vamos a leer de la Biblia hasta el versículo número 26, 4, 3 al 26. Pero antes vamos a dar inicio con la lectura de los párrafos. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Leo Llanos Jr. que nos lea, por favor, los párrafos. Jesús y sus discípulos salen de Judea y se dirigen al norte, a Galilea. Pero para llegar a su destino, tienen que atravesar el distrito de Samaria. Son cerca de las 12 del mediodía y están cansados por el viaje. Así que se detienen a descansar cerca de la ciudad de Sicar, junto a un pozo que probablemente hizo Jacob siglos atrás, o pagó para que lo hicieran. En la actualidad, ese pozo todavía existe y se encuentra cerca de la ciudad de Nablus. Jesús descansa junto al pozo mientras sus discípulos se van a la ciudad a comprar comida. Entonces llega una mujer samaritana para sacar agua y él le dice: «Dame de beber». Debido a prejuicios muy arraigados, los judíos no tienen trato con los samaritanos. Así que la mujer, sorprendida, le pregunta: «¿Cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?» Jesús le responde: «Si supieras del regalo de Dios y supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le habrías pedido agua a él, y él te habría dado agua viva». Entonces ella le contesta: «Pero, Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a conseguir esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro antepasado Jacob? Él fue quien nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y su ganado. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», le dice Jesús. «El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Más bien, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brotará para dar vida eterna». Como vemos, aunque Jesús está cansado, habla con la mujer samaritana de verdades que pueden hacer que viva para siempre. Al oír estas palabras, la mujer le dice: «Dame de esa agua, Señor, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que estar viniendo a este lugar a sacar agua». En ese momento, parece que Jesús cambia de tema y le pide: «Anda, llama a tu esposo y vuelva aquí». «No tengo esposo», le contesta ella. A lo que Jesús le responde: «Tienes razón al decir que no tienes esposo, porque has tenido 5, y el hombre que tienes ahora no es tu esposo». Qué impresión debe causarle que Jesús sepa tanto de ella. Para esta mujer, esas palabras de Jesús solo pueden significar una cosa: «Señor, veo que eres profeta», expresa maravillada. A continuación, demuestra que le interesan los asuntos espirituales al decir: «Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraban a Dios en esta montaña, llamada Gerizim, que no está lejos de allí. Pero
Ustedes, los judíos, dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Sin embargo, Jesús le aclara que el lugar donde uno adora a Dios no es lo importante. Viene la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y añade, viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad, porque el Padre, sin duda, está buscando a personas así para que lo adoren. De modo que lo importante para el Padre es cómo se le adora, no el lugar. La mujer está impresionada. Reconoce, yo sé que va a venir el Mesías, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces, Jesús le revela algo muy importante. Ese soy yo, el que está hablando contigo. Increíble. Esta mujer que ha venido al mediodía para sacar agua, escucha a Jesús decir claramente lo que al parecer todavía no le ha dicho a nadie, que Él es el Mesías. ¡Qué gran honor le concede Jesús! Mi hermano, muchas gracias. Muy bonita lectura, ¿eh? Te felicitamos, hermano. Muy bien, pues vamos a hacer las preguntas, hermanos, después de esta consideración que nos hace reflexionar mucho. Dice la primera pregunta, ¿por qué le sorprende a la samaritana que Jesús hable con ella? Hermano Will, por favor. Y debido a prejuicios muy arraigados, los judíos no tienen trato con los samaritanos. Así que la mujer le sorprendida y por eso hizo esa pregunta ya a Jesús. ¿Cómo que tú, que eres un judío, me pides agua y a mí, que soy samaritana? Muy bien, ¿verdad? Notaron una palabrita ahí que aparece, prejuicio. ¿Sí tenemos o entendemos qué es prejuicio? ¿Qué es un prejuicio, hermanos? Hermana Aguirre, por favor. Sí, es una idea preconcebida y casi siempre mala sobre algún tipo de personas o ciertas culturas, pero eso lo predispone a tener una buena relación con ciertas personas. Muy bien, bien, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué lección aprendemos de esta pequeña conversación, de este momento? ¿Qué aprendemos de esto? A ver, hermana Arriola, por favor. Sí, que Jesucristo no se dejó llevar por ese prejuicio, no impidió que Él le predicara a esta mujer. Así es que hizo a un lado ese prejuicio que entre los judíos existía, inclusive que los varones no tenían conversaciones con las mujeres, y mucho menos samaritanas. Entonces, Jesucristo tuvo la oportunidad de predicarle y aprovechó esa oportunidad. Muy bien. Vamos a ver la pregunta siguiente, hermanos. Dice, ¿qué le enseña Jesús a la mujer sobre el agua? Vamos a contestar esta primera pregunta. A ver, por favor, Leo. Él dijo que le iba a dar agua que nunca más que con esa agua nunca más te iba a dar sed, porque era un agua espiritual, no un agua literal. Muy bien, correcto. La otra pregunta sobre la misma base de esta. ¿Qué le enseña Jesús a la mujer sobre el lugar donde adorar a Dios? Hermana Antonieta, por favor. Sí, cuando la mujer le objeta a nuestro Señor Jesucristo que los samaritanos adoran en la montaña llamada Gerizim, pero los judíos en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo le deja en claro que a Jehová Dios no le importa el lugar donde se le adora, más bien le deja saber que hay ciertos requisitos que Jehová Dios espera para que ellos los observen, y que es adorar a Dios con espíritu y con verdad. De hecho, adorar a Jehová Dios con espíritu es adorarlo con un corazón rebosante de fe y amor y con verdad, estudiando la Biblia y poniendo en práctica lo que se aprende. Muy bien. Ahora, a ver, hermana, ¿qué sea, por favor? Y es que cuando los judíos regresaron de su exilio en Babilonia, los samaritanos trataron de impedir la reconstrucción del templo.
y la rivalidad se hizo más fuerte cuando los samaritanos edificaron su propio templo en el monte Gerizim. Muy bien. Hermanos, ¿qué lección podemos sacar de estos puntitos, de esta pregunta? Hermana María José, por favor. La lección que nos enseñó Jesús es que la adoración verdadera no iba a depender de las cosas visibles ni de un lugar geográfico, sino más bien de la manera en cómo nosotros íbamos a demostrar que realmente amábamos a Jehová de corazón. Muy bien. Hermano Llanos, por favor. Sí, aunque Jesús venía principalmente a la casa de Israel, no tuvo el prejuicio, ¿verdad?, de poder darle también el beneficio a otra persona. Más adelante abriría esas opciones, pero en ese momento él tuvo la oportunidad, le predicó, habló del mensaje y bueno, le dio la oportunidad y a los que escuchaban. Perfecto. Vamos a hacer la tercera pregunta, hermanos. Dice así: ¿cómo le revela Jesús a la samaritana quién es Él? ¿Y qué le dice sobre cómo hay que adorar a Dios? La primera pregunta: ¿cómo le revela Jesús a la samaritana quién es Él? Hermana, hermano Israel Villaseñor. Sí, Jesucristo le empieza a hacer una serie de preguntas a la mujer que revelaban lo que ella realmente era cuando le empieza a preguntar, bueno, ¿y tú trae a tu esposo? Y él dice, no, pues es que no tengo esposo. Él dice, has dicho bien, porque no tienes uno, sino tuviste 5, ¿verdad? Y el que ahora tienes es nuestro esposo. Cuando ella se da cuenta de esas cuestiones, le dice, bueno, ¿acaso eres tú profeta? Se maravilla de la cuestión. Cuando Jesucristo continúa con la plática, ella pues se queda sorprendida y le dice, bueno, pues tal vez todas estas cosas que tú me estás diciendo no las esclarezca el Cristo. Y por primera vez se menciona cómo es que Jesucristo directamente le dice a alguien, pues el Mesías soy yo soy el Cristo, ¿no? De aquel que están esperando. Entonces la mujer se queda maravillada en ese momento. Por eso es que cuando surge la cuestión, ¿verdad?, de la adoración a Dios, pues obviamente Jesucristo la deja pues atónita, ¿verdad?, con lo que él enseñó respecto a cómo se tendría que adorar a Dios. Muy bien. A ver, algo más que pudiéramos comentar. Hermano Samuel Trejo, por favor. Sí, aquí en Juan capítulo 4, versículo 25, se nos menciona que ella sabía que iba a venir Cristo. Y entonces, ahora que el Señor Jesucristo le explica que Él es exactamente el Cristo, entonces se puede ver que fue un gran honor, ¿verdad?, para ella, el saber que pues fue la primera que se enteró, ¿verdad?, de que en realidad Jesús era Cristo. Privilegio, ¿verdad? Bien, hermanos, hay mucho más que comentar, pero estos comentarios que vienen vamos a usarlos, vamos a sacarlos como perlas, ¿verdad?, también. Pero ahora de la lectura de Juan, vamos a escuchar, prestar con mucha atención, viva este relato de Juan capítulo 4, versículo 3 al 26, y pues métanse en el personaje y vívalo, por favor. Escuchamos con mucha atención a nuestros hermanos. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea, pero era necesario que pasara por Samaria. Por consiguiente, vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a José su hijo. De hecho, allí estaba la fuente de Jacob. Ahora, Jesús, cansado del viaje, estaba sentado junto a la fuente tal como estaba. La hora era a eso de la 6:00. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar víveres. Por lo tanto, la mujer, la samaritana, le dijo, ¿cómo es que tú, a pesar de ser judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. En respuesta, Jesús le dijo, si hubieras conocido la dádiva gratuita de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Ella le dijo, Señor, ni siquiera tienes un cubo para sacar agua y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes esta agua viva? Tú no eres mayor que nuestro antepasado Jacob, que nos dio el pozo y que bebió de él mismo junto con sus hijos y su ganado vacuno, ¿verdad? En respuesta, Jesús le dijo: A todo el que bebe de esta agua le dará sed otra vez. A cualquiera que beba del agua que yo le daré, de ningún modo le dará sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brotará para impartir vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que ni tenga sed ni siga viniendo acá a este lugar a sacar agua. Él le dijo: Ve, llama a tu esposo y ven a este lugar. En respuesta, la mujer dijo: No tengo esposo. Jesús le dijo: Bien dijiste, no tengo esposo, porque has tenido 5 esposos, y el que ahora tienes no es tu esposo. Esto lo has dicho verazmente. Le dijo la mujer: Señor, percibo que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Créeme, mujer, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación se origina de los judíos. No obstante, la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque en realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. La mujer le dijo: Yo sé que el Mesías viene, el que se llama Cristo. Cuando llegue ese, Él nos declarará todas las cosas abiertamente. Jesús le dijo: Yo, el que habla contigo, soy ese. Muy bien, hermanos, pues es interesante, ¿verdad? Bien, pues ahora, ¿qué podemos comentar de este diálogo? De veras, bien interesante. Hermana Frida Llanos, por favor. Sí, cuando Jesús entabla conversación con la samaritana, inicia el diálogo valiéndose de una comparación extraída de la tarea que está a punto de realizar. En este caso, ella ha ido a buscar agua, y Jesús le habla de un agua que da vida y que apagará su sed espiritual. Yo puedo copiar este valioso relato y como Jesús interesarme por las personas y demostrarles que nos importan y adaptar lo que decimos a sus intereses, problemas y necesidades. Muy bien. Hermana Sandra Cano, por favor. Sí, el libro menciona que los judíos tenían algunos prejuicios hacia los samaritanos y más hacia las mujeres, e incluso ellos mismos rezaban una oración en la que agradecían que ellos no hubieran nacido mujeres, sino bendecían por haber sido hombres. Qué importante es, hermano, que en la predicación nos libremos de este tipo de prejuicios para buscar a todas las personas que son merecedoras. Muy bien. A ver, hermana Brenda Plata, por favor, ahí. Sí, también es interesante notar que aunque los samaritanos aceptaban el Pentateuco, rechazaban el resto de las escrituras hebreas. Por eso es que su conocimiento acerca de Jehová era limitado. Por eso es que la mujer se impresiona cuando Jesús le habla. Esto en la predicación nos podría ayudar porque aunque encontramos a personas que conocen algunos pasajes de la Biblia, no significa que conozcan realmente al Dios verdadero. Y por eso es que debemos de romper esas barreras de los prejuicios y esforzarnos por enseñarnos la palabra de Dios de una manera correcta. Muy bien, fíjense, ahí en Juan 4:9 se habla de que ellos estaban aislados o se aislaron, ¿verdad? Pero aquí valdría ver este punto. ¿Por qué se aislaron?
¿Por qué se separaron? ¿Por qué era una división tan difícil, tan fea? Hermana de Robles, por favor. Precisamente porque tenían prejuicios y esos prejuicios se iban a los extremos, al grado de ser personas intolerantes hacia otras que consideraban que no estaban a su nivel de vida. 2 puntos. Cuidado con la influencia, porque es la influencia, hermano. Y el segundo, irnos a los extremismos. Qué daño, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender más? A ver, hermana Leticia Luna, por favor. Sí, en Juan capítulo 4 versículos 21 al 23, Jesús fue muy claro. Él no habló de adorar a Jehová por medio de imágenes o ser adorado él mismo, sino él dijo que se tenía que adorar a Jehová con espíritu y verdad, así como es él un espíritu. O sea, cerramos nuestros ojos y nos imaginamos a Jehová en el cielo, pero como un espíritu, y con la verdad que hay en su palabra, la Biblia, es decir, tenemos que leerla para conocer acerca de él y cómo es que él quiere que lo adoremos. Estos versículos sin duda alguna me pueden servir mucho en el servicio para enseñarle a las personas cómo es que debemos de adorar a Jehová. Muy bien. Podemos ir un poquito más, digamos, más en el aspecto cronológico, ¿verdad? Por ejemplo, mire, pudiéramos hablar del agua. ¿Qué representó el agua? Porque eso es bien interesante, hermanos. El agua ahí fundamental. Hermano, Bolaños, por favor. Sí, hermano, ahí el agua que habló Cristo Jesús es la palabra de su Padre Jehová. Y esa agua, como dice el versículo 14, a cualquiera que beba del agua que yo le daré, de ningún modo le dará sed jamás. Entonces, esa enseñanza que nosotros tenemos ya, de acuerdo a la palabra de Jehová, no la vamos a perder jamás. Y sigue diciendo ahí, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brotará para impartir vida eterna. Esto es cuando damos cursos bíblicos, hermano. Esa agua la vamos a compartir con otras personas y a esas personas también les dará la oportunidad de alcanzar vida eterna. Hay otra expresión del agua, agua viva. ¿Sí notaron? A ver, hermana Elcita, por favor. Esta agua representa los medios que Dios ha dispuesto para que toda la humanidad pueda recuperar la vida eterna. No solamente los que tienen la esperanza de vivir en el cielo, los ungidos, sino también aquellos que tenemos la esperanza de disfrutar de la tierra convertida en un paraíso. Muy bien, y hubo un comentario por ahí donde el hermano Bolaños usó la expresión fuente de agua de vida. ¿Qué quiere decir? Que llegarían a ser como fuente de agua de vida. Hermano Samuel Trejo, por favor. Sí, tomando en cuenta lo que menciona Revelación en el capítulo número 21, ¿verdad? El versículo 17 se refiere a la novia que era la que iba a distribuir esta agua principalmente, el agua de la vida, o sea, la palabra de Dios. Y esto calmaría la sed en cuanto al aspecto del no tener conocimiento acerca de Jehová y su palabra. Así es de que nosotros también apoyamos, ¿verdad?, a esta novia, este esclavo fiel y discreto, que realmente es una fuente y que satisface nuestra sed espiritual. Como lo vimos en esta reunión, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poquito más sobre Juan 4, 21 al 25, sobre el asunto de la adoración verdadera, el lugar. ¿Qué pudiéramos comentar? Hermana Millán, por favor. Sí, en Juan 4:24 Jesús habla con la samaritana que Dios es un espíritu y que los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Y es que en la forma de adorar tanto de los samaritanos como de los judíos se interesaban principalmente en las cosas exteriores como el tiempo, el lugar y el modo de observar las cosas. Sin embargo, ahora Jesús les estaba diciendo que la adoración verdadera profundizaba más allá de las cosas que se ven y que tenía que ser con espíritu y con verdad, pues la adoración de Dios no habría de ser para un solo pueblo, ni centrarse en un solo lugar, más bien se estaba abriendo el camino para que hombres de toda clase adoraran a Jehová con espíritu y verdad en cualquier parte y en todas partes del mundo. Bien, gracias. Hay otra expresión donde Jesús dice, la hora viene. ¿Por qué usó esa expresión? Ahora viene. Hermano Figueroa, por favor.
es precisamente Jesús, la manifestación del reino de Dios en la tierra, y eso iba a disolver cualquier sentido de nacionalismo. Y Jesús termina confirmando que ese nacionalismo no valía en Mateo 24, donde dice, su casa se les deja abandonada, como le había dicho a la samaritana, ni en Jerusalén, ni siquiera en Samaria iba a ser adorado con esa forma, sino ahora buscaría una forma de adoración diferente. Muy bien, hermano. Luego hay otra expresión ahí mismo en Juan 4:24, con espíritu y verdad. Aquí vamos a dividir esa expresión. ¿Qué es adorar? ¿O qué llegaría el cambio a adorar a Dios, a Jehová, con espíritu y con verdad? Hermana Alma Bolaños, por favor. Con espíritu quiere decir que debemos de contar con su Espíritu Santo y debemos dejarnos guiar por él. Muy bien, hermana. Hermana Leonor Velázquez, por favor. Cuando se dice que se adora con espíritu y con verdad, es cuando verdaderamente se conoce lo que adoramos. ¿Y verdad? Vamos a remachar un poquito esa expresión. Hermana María José, por favor. Esto lo logramos por medio de aprender de su palabra, la Biblia, y de cumplir con el propósito, es decir, con su voluntad. Gracias, hermano. Hermano Israel, por favor. Sí, esto también responde a la cuestión de cuando una persona quiere hacerse una imagen visible del Dios vivo. Es decir, aunque la Biblia sí habla de que Jehová posee, por así decirlo, oídos, ojos, manos, entre otras cosas, la realidad es que el cuerpo espiritual que Jehová tiene difiere en gran manera del cuerpo que nosotros como seres humanos tenemos. Por lo tanto, no es posible poder darle un rostro al Dios, ¿verdad?, al creador del universo. Más bien, por el contrario, más que preocuparnos por saber cuál es su persona física, ¿verdad?, cómo luce, es importante preocuparnos en la personalidad que Él tiene, esa personalidad única que lo identifica como el Dios verdadero y el único al cual debemos rendirle nuestra adoración. Y yéndonos a Juan 4:26, ¿por qué se identifica a Jesús como el Mesías en ese momento? Es un honor habérselo dicho a esta mujer, ¿verdad? Pero ¿por qué se identifica a él en ese momento? A ver, hermana Robles, por favor. Pues más que todo se identificó como el Cristo, quizás para despertar la curiosidad de los ciudadanos y hacer que salieran de la ciudad para verle, como vemos que en realidad así sucedió. Así es, ¿verdad? Se despertó la curiosidad. De aquí a 8 días vamos a ver cómo se motivó esta mujer y cómo vinieron a él, ¿verdad? Pero eso será la próxima. ¿Qué lección fundamental aprendemos de aquí para todos? A ver, ¿qué lección? Hermana Arreola, por favor. Pues que si vivimos en un lugar donde hay prejuicio racial, nacional o religioso, pues nosotros vamos a hacer a un lado esos prejuicios, esas diferencias, y vamos a imitar a Jesucristo, vamos a predicar, porque lo que deseamos es que las personas conozcan y se acerquen a Jehová para que lo adoren como Él desea que lo adoremos. Muy bien, ¿y qué hay del trato? ¿Sí notaron qué hay del trato? Fíjense qué clase de mujer era. Ahora estamos diciendo lo peor, ¿no? Pero qué clase de mujer era. Y el trato. Hermano Samuel, por favor. Sí, otro punto importante es que Jesús en toda la plática se ve como evita con delicadeza entrar en discusiones, ¿verdad? Todo lo contrario. Muestra amor y sin desviarse del tema, se centra siempre en los asuntos espirituales, lo que fue la adoración pura y el honrar a Jehová. Y la doctrina principal. Agua viva. ¿Y dónde estamos adorando? ¿Dónde estamos sirviendo a Jehová? Hermano Víctor, por favor. Es real lo que había prometido Jesús. Ahora, sin nacionalidad alguna, los testigos de Jehová servimos desde cualquier rincón de la tierra, cumpliendo con lo que Jesús dijo en Juan 17:9. Hago petición respecto a ellos, no hago petición respecto al mundo, sino también dice respecto a los que pongan fe en las palabras de ellos. Así que nosotros somos representantes de esa fuente de agua de Jesús. Muy bien.